Es cierto que se ataca más a católicos y cristianos que a musulmanes. No, no es cierto. Esa es una historia inventada por los cristianos que ahora quieren ser los mártires, ¿no? Después de una vida martirizando gente. Hubo un comentario de esos, por cierto, a ver si hoy en los comentarios atrabiliarios vamos a ver a alguien que me comentaba eso, ¿no? Que decía que los cristianos sufren más. No hay que olvidar que los musulmanes matan más musulmanes que cristianos. Es decir, la guerra entre chiitas y sunitas, que empieza en el momento en que Mahoma muere y no se ponen de acuerdo en quién es el heredero legítimo de Mahoma, esa guerra ha traído una desgracia importante para el país, para el pueblo islámico, para la sociedad, pero no es un pueblo, es una comunidad, la comunidad islámica. Entonces, sunitas y chiitas se han matado entre ellos espectacularmente durante 1500 años, 1400 años. Y cuando se habla de cosas como el ISIS o como el Daesh mató a muchos más musulmanes que considera herejes de los que mató a cristianos, ¿no? Pese a que obviamente los cristianos, sobre todo que viven ahí, los yazidíes, sufrieron enormemente la barbarie brutal, salvaje, irracional del Daesh, pero aún así la mayoría de sus víctimas eran otros musulmanes, ¿no? Yo siento que la persecución que han sufrido los musulmanes y los judíos sobre todo no tiene paralelo. ¿Cuál es el problema? Que a los judíos no se les persiguió por su religión, sino por una creencia racista de que pertenecían a una raza determinada que había que eliminar, ¿no? Pero una persecución como la que han sufrido, que han sufrido los judíos históricamente, desde que alguien dijo que los judíos mataron a Cristo, que allí empieza pues esta historia horrenda, hasta el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, no hay quien la haya sufrido. Muchos pueblos y muchas sociedades y comunidades han sido perseguidos espantosísimamente, pero no creo que no ha habido nada como crear una industria para el exterminio de un grupo de personas. Tender vías de ferrocarril para llevar gente a un lugar para ser asesinada, pero no había ocurrido nunca, ¿no? Pero vamos a ver precisamente de las masacres y de las barbaridades que se cometen en nombre del catolicismo, del cristianismo, pues que no son todas de la Inquisición.